A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. El Señor les bendiga grandemente. Por acá su sierva Yolaide. Y bueno, hoy con el gran reto de continuar el estudio en el libro de los Hechos para probar el ministerio de la mujer. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 a partir del verso 11, ya que en la clase anterior, donde estábamos estudiando el libro de los Hechos, habíamos quedado en esta parte de la historia. Ya Pablo y quienes le acompañan van a entrar a Macedonia. Y habíamos quedado en el capítulo anterior precisamente donde iban a comenzar a narrar la historia de cuando entran a Filipos. Pero vamos a leer desde el verso 11 y luego vamos a orar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Hechos 16:11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a dejarlos hasta acá, vamos a orar y luego continuamos. Amado Padre Celestial, te damos gloria, honra, honor, exaltación a ti, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres quien se merece toda alabanza, toda adoración, porque eres santo, santo, santo. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de dirigir esta enseñanza, Señor. Te ruego, Padre Celestial, por la asistencia de tu Espíritu Santo, que me acompañe, Señor, en esta labor y que también traiga entendimiento, sabiduría, que ilumine las mentes y los corazones de quienes escuchen esta enseñanza, Padre, que puedan entender, que puedan ver las cosas que no habían podido ver antes, Señor. Y también a mí, Padre, porque cada vez que leo tu palabra, Señor, traes cosas nuevas. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor, la cual nos muestra tu amor y tu misericordia a lo largo de todo ese bello libro, Señor, la Biblia, la palabra, tu palabra, Señor. Bendito seas, te agradecemos una vez más por este estudio. En el nombre de Jesús te ponemos todo esto, Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos. Vamos a continuar leyendo en el verso 13 de Hechos 16. Entonces, no, por el momento me voy a devolver a leer apenas entran en el verso 12, perdón. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ok, entonces esta era como decir la capital y era una colonia romana. Allí dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, ellos llegan a la ciudad y están unos días. En estos días no se narra qué es lo que ellos están haciendo, pero llega el día de reposo, el sábado, ¿verdad? Y ellos salen, dice la palabra de Dios, que salen fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces aquí hay una reunión de mujeres que se encontraban orando. Entonces, a través del libro de los Hechos, en las enseñanzas que he podido hasta ahora compartir con ustedes, he mencionado que tenemos que recordar que la iglesia, que es la eclesía en griego, es una palabra que encontramos desde el Éxodo para hacer referencia a esa convocación a reunirse, a ese llamado a escuchar lo que Dios tenía que hablar con el pueblo. Y es entonces ese llamado a reunirse, la asamblea, que es esa reunión de personas que están allí para orar y para compartir la palabra de Dios.
Asumimos que en esta ciudad no había sinagoga porque Pablo ha sido bien cuidadoso de mencionar en cada ciudad que ha ido recorriendo a lo largo de estos 2 viajes, porque estamos en el segundo viaje de Pablo. Él ha ido mencionando que donde había sinagoga, él entraba los días de reposo para poder enseñar que el reino de los cielos había llegado y que su Mesías había inaugurado ese reino. Entonces, en esta ciudad, después de Pablo, con los que le acompañaban, pasaron unos días, no consiguen sinagoga porque no la menciona. Y ellos salen de la ciudad a la puerta y se van al río. Junto al río ellos suponían había una oración y ciertamente consiguieron un grupo de mujeres reunidas orando. Entonces allí el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo, desde que ellas estaban en el vientre de sus madres, desde la eternidad el Señor había escogido quiénes vendrían a salvación de esas mujeres. Allí había una asamblea. Y yo no entiendo cómo hay pastores que se atreven a decir que ahí no había una iglesia. Cuando nosotros sabemos que el término eclesía no es propio del Nuevo Testamento, es la asamblea constituida como igual hasta este día en la iglesia de piedra, digamos, donde se reúnen las personas. Sabemos que no todos son sinceros, sabemos que no todos son salvos. Sabemos que hay personas allí sentadas que profesan con su boca creer, pero que su vida dicen todo lo contrario. Entonces, en esa asamblea que había allí a la orilla del río, había mujeres orando y allí habían personas de esas mujeres, quizás no todas, pero Dios había escogido quienes vendrían a salvación. Y vamos a continuar leyendo, porque allí había una iglesia. Porque ya explicamos anteriormente que una iglesia no es un edificio hecho de bloques, de cemento, ¿verdad? De piedra, sino que la iglesia somos cada una de las personas a las que Dios ha escogido y ha traído a salvación. Entonces, allí había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice la palabra, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, entonces aquí vemos la circuncisión del corazón. Dice Jesucristo, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces yo todavía no entiendo cómo hay personas que se atreven a decir que tenemos libre albedrío. Cuando las personas que no son escogidas por Dios, que no hay esa operación del corazón para cambiarlo de piedra a carne, la persona no puede venir al Señor. El mismo Jesús lo dice, ninguno viene a mí si el Padre no lo trajera. Entonces el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella pudiera prestar atención a la palabra y esa palabra hiciera un rema en su vida, en su corazón, y ella viniera a fe, porque aún la fe es el don que Dios pone en nuestras vidas. Entonces, perdón. Entonces, recapitulo. El Señor abrió el corazón de Lidia, de esta mujer que estaba allí a la orilla del río reunida con otras mujeres orando, para que aceptara la palabra de Dios y viniera fe. Entonces vamos a leer literalmente. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué curioso, aquí habían solo mujeres reunidas orando. Esta persona adoraba al Señor cuando se refiere a Lidia. Dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, mejor dicho, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, si exactamente eso es lo que dice, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces ella insistió, yo quiero conocer más de lo que este Señor está hablando, y lo invita a quedarse en su casa. Esto no lo dice, pero es lo que estaba pasando en el corazón de esa mujer. Yo a este hombre no lo suelto, o a este grupo de hombres yo no lo suelto. Vengan a mi casa y cuéntenme más ampliamente lo que está pasando. ¿Cuál es esta doctrina que ustedes traen? Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto es, fíjense que aquí está hablando como si volvieran a ir a la oración, ¿verdad? Entonces me imagino que entre haberse quedado en la casa de Lidia y esto que vamos a narrar en el verso 16, han pasado algunas cosas que no están narrándose aquí. Entonces aquí aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea que ellos vuelven a ir a la oración. Entonces les sale al encuentro, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, entonces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Entonces, se están dando cuenta, ya habían pasado primero unos días antes de que Pablo vaya al río. Luego va al río, entra que Lidia, mejor dicho, la bautiza a su casa y a ella los invita a quedarse en su casa. Y luego se siguen reuniendo con estas personas que han llegado a la fe. Entonces, mientras esto pasaba, esta persona que tenía un espíritu de adivinación los reconoce como siervos del Dios Altísimo. Pero por eso es que no todo el que profetiza de parte del Señor, por más de que esté diciendo la verdad. Porque aquí vemos que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, pero no conforme a la palabra de Dios, no conforme al Dios de la verdad. Entonces, Pablo, desagradado ya de que esta mujer viniera cada vez, por lo visto, por muchos días a hacer esto, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, con la autoridad que Dios le había dado a Pablo. Entonces, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, entonces aquí nos estamos dando cuenta que esto es una colonia romana donde no había sinagoga y donde a quienes les están presentando a Pablo y a Silas son romanos. Y ahora vamos a ver lo que es esta gente dice de ellos. Dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, se están dando cuenta que están delante. Aquí no hay principales de ninguna sinagoga presente en este relato. Esta es una ciudad completamente romana.
donde habían unas mujeres que creían en Dios, que quizás habían escuchado del Dios verdadero y se reunían a orar. No sabemos si tenían ascendencia judía, porque no lo dice la palabra. Mas, sin embargo, por el hecho de que adoraba a Dios, de lo que relata el texto, de que ella adoraba a Dios y que se reunían a orar, ¿verdad? Ella tuvo que haber tenido algún conocimiento del Dios verdadero. Entonces, bueno, aquí los que acusan a Pablo y a Silas los identifican como judíos y dicen que están alborotando la ciudad. Claro, ellos estaban enseñando la doctrina de Jesucristo, la salvación por gracia, por fe, el Mesías que había llegado, el Mesías prometido, el reino que estaba inaugurado con la llegada de ese Mesías. Y aquí ellos aseveran de que no les es permitido recibir ni hacer eso que Pablo y Silas estaban enseñando, porque ellos eran romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, yo quiero que presten mucha atención, porque hay muchos detalles que son importantes. Y yo he escuchado a pastores decir que según lo que va a pasar adelante, es de allí donde nace la iglesia de Filipos, y es totalmente falso, y lo vamos a comprobar. La iglesia de Filipos nace en la casa de Lidia. Allí es donde nace la iglesia de Filipos, y lo vamos a comprobar por qué. Ya hemos dicho que Pablo compartió por muchos días la palabra, la oración, con ese grupo de personas en lo cual este capítulo de la palabra de Dios identifica que era Lidia con su familia y con esas mujeres que estaban a la orilla del río, sabiendo que ella era vendedora de púrpura y que tenía un negocio, ¿verdad? O sea, era una mujer adinerada. Entonces, ¿por qué ella y no el carcelero? Porque me imagino que muchos se saben la historia, pero ya la vamos a leer. ¿Por qué no el carcelero, como muchos lo predican? Vamos a ver los detalles. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces, ellos estaban presos, pero alabando al Señor, levantando las manos y confiando y creyendo en Él, que Dios soberano los podía librar de esa cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces vamos a recapitular lo que hemos leído aquí. Estaban Pablo y Silas en la cárcel adorando al Señor, pasa el terremoto, se abren todas las puertas. Este carcelero pensó que habían huido, mas sin embargo Pablo, no sabemos de qué manera se dio cuenta de que el carcelero había sacado la espada para quitarse la vida y le grita, no te mates porque aquí estamos, todos estamos aquí. Entonces el carcelero va hasta donde ellos están y de asombro por lo que está pasando, no sabemos si el carcelero estaba escuchando las alabanzas que tenían Pablo y Silas y cuando llega asombrado de lo que había pasado,
porque ciertamente tuvo que haber visto la mano de Dios en ese terremoto y que se abrieron todas las puertas milagrosamente. Entonces le dice que qué debe hacer él para ser salvo. Este hombre era romano, era pagano, gentil. Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, de este verso mucha gente se toma para decir que si uno cree, uno y su casa es salvo, pero eso no es lo que está enseñando esto. La salvación es personal. Ciertamente su casa, más adelante vamos a ver que vino la salvación y que se bautizaron incluso, él y los de su casa. Y es por eso que fueron salvos, pero no porque él iba a ser salvo, iban a ser salvos los de su casa. Eso es falso. Esa doctrina no es verdadera. No sé, yo sé que la enseñan por ahí, pero tenemos que aclarar eso. La salvación es personal y tiene que ser a través del arrepentimiento y la fe. Y la persona debe mostrar frutos de arrepentimiento. Porque yo con mi boca puedo decir que creo y puedo haberme bautizado. El mismo Simón, el mago, se bautizó y después se dice que de él nació la herejía de los gnósticos. Él fue el fundador de esa herejía. Entonces, te puedes haber confesado, te puedes haber arrepentido, pero no. Y a la final eres un mentiroso, estabas fingiendo. Entonces, bueno, dice, y vamos a continuar en el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esta gente, me imagino, no habían escuchado sobre el Dios verdadero, estaban asombrados porque ciertamente el reino de los cielos había llegado con poder, porque como dice el mismo Pablo, cuando refuta a otros que no creían en su ministerio, ciertamente muchos pueden hablar muchas cosas, pero yo voy con el poder que Dios me ha dado. O sea, él mostraba el reino de los cielos en las maravillas que le acompañaban a él como enviado del Señor. Entonces dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Es aquí donde llegó la salvación a esa casa. Estamos en la misma noche cuando Pablo y Silas estaban adorando, la misma noche. El terremoto abre las puertas, el Señor, el carcelero les dice que como puede ser salvo, le presentan el Evangelio de Jesucristo, cree él, lo saca de la cárcel, Pablo y Silas le comparten la palabra de Dios a los de su casa, creen, se bautizan, ¿verdad? En esa misma hora de la noche, estamos en la misma noche del terremoto. Les lava las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, miren, no sabemos exactamente, porque no lo dice, cómo estaban los de la casa de este carcelero en la cárcel por el contexto que se está leyendo, o cerca de la cárcel, o en el camino, o afuera de su casa, y después los lleva dentro de su casa. Porque ciertamente entrar a su casa fue lo último que se narra acá. Después los pone en la mesa y se regocija con toda la casa de haber creído a Dios. Entonces dice, cuando fue de día, terminó la noche, llegó el día. Esa noche fue bien larga por todo lo que está aconteciendo en esa noche. Entonces, cuando fue el día, dice, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Entonces, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Entonces, esta gente comió, se regocijaron y se devolvieron a la cárcel. Entonces,
ya en ese día los alguaciles mandan a decir que lo suelte. Y Pablo le manda a decir a los magistrados, entonces vamos por partes. Vamos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo en el verso 36. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, o sea, en secreto, sin que nadie se entere. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos porque ya son hermanos en la fe, los consolaron y se fueron. Entonces, estamos viendo cómo el carcelero recibió por fe la palabra que le fue predicada en esa noche, creyeron él y su casa, pero él no tenía doctrina. Él no tuvo tiempo de recibir en una noche la doctrina completa, la historia, las profecías, de dónde viene el Mesías, cuáles se cumplieron, todo lo que tenían que explicar los apóstoles para que la persona entendiera qué era el reino de los cielos, quién era ese Mesías del reino de los cielos, cómo a través del arrepentimiento y de la fe, cómo es por pura gracia, y todas las doctrinas fundamentales, las bases, para que no se desviaran ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, en cambio, este capítulo sí nos narra que Lidia y su casa creyeron y que Pablo siguió yendo a la oración y que obviamente, tenemos que entender que quienes estaban participando de esa oración y de la palabra que se compartía cada vez que se reunían con Pablo y Silas, era Lidia con todo ese grupo de personas que habían creído, donde la mayoría, por el texto leído, eran mujeres, junto con los de la casa de Lidia. Entonces, la iglesia que se quedó fundada en Filipos queda en casa de Lidia, no queda en casa del carcelero, porque el carcelero no tenía doctrina. El carcelero tenía que ir a casa de Lidia, que eran los que habían recibido más educación en cuanto a toda la doctrina de Jesucristo, para aprender de Lidia y de ese grupo de personas que estaban allí lo que Pablo y Silas les habían enseñado. Entonces, yo reto a cualquier erudito que me explique y que me diga lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Porque la palabra de Dios no da tiempo a que el carcelero se eduque, aprenda como para ir a enseñar a otros, como para abrir una iglesia. Aunque, dejando claro que el carcelero también tenía una iglesia en su casa. Porque donde dos o más se reúnan a orar, a compartir la palabra, a adorar, ahí está el Señor. Nosotros no necesitamos ser 3, 4, 5, 10, 20, 1000, 5000 personas adentro de un edificio de bloques y de cemento para decir que somos iglesia. Ciertamente el Señor y su familia tenían una reunión, pero no tenía doctrina. ¿A dónde iba a aprender en la doctrina? A que Lidia. Y quizás más adelante, preparado en la doctrina, también pudo haber tenido una iglesia con más miembros de la comunidad en su casa. Pero ciertamente Lidia también tenía una asamblea de personas que se reunían a orar, a compartir la palabra de Dios, lo que habían aprendido de Pablo, en su casa. Entonces, ya fuimos a través del capítulo demostrando que aquí había una mujer con ministerio en su casa, con una iglesia en su casa, que ciertamente
después nos damos cuenta que fue una persona o esa iglesia apoyó económicamente el ministerio de Pablo. También fue de esas colaboradores, aunque no la menciona como colaboradora, pero como muchos que también aportaban no solamente económicamente, pero también eran ministros que compartían la palabra de Dios y la enseñanza que había sido recibida de Pablo. Entonces, bueno, aquí comenzamos ya vamos a ver el mapa. Nosotros estamos acá en este momento en Filipos, ¿verdad? Y todo esto está pasando en Filipos, que es la primera ciudad o la capital en ese momento de esa parte de Macedonia donde había una colonia romana. Entonces, bueno, ahora en el capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica. Entonces, bueno, estamos por acá. Aquí está Antífole, Apolonia y llegamos a Tesalónica. Toda esta región que bordea ese mapa. Entonces, aquí sí había una sinagoga en Tesalónica. Entonces aquí lo dice, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces están viendo que es parte de la doctrina, mostrarle a los judíos. Ciertamente que se reunían los sábados, obviamente, no iba a ir casa por casa a ver dónde había un judío para predicarle, hey, el Mesías que ustedes estaban esperando, que decía la palabra de Dios en las profecías que tenía que padecer, Isaías 53, uno de los versos que lo dice, ciertamente padeció. Y ciertamente tantas otras profecías que le podían mostrar Pablo, Silas, Timoteo, y los que estuvieran con él, que se habían cumplido en Cristo. Obviamente lo tenían que hacer los sábados en la sinagoga. Eso no quiere decir que Pablo estuviera guardando el sábado a la manera que se les había sido enseñado, porque también sabemos que la iglesia se reunía el domingo para conmemorar la resurrección, las primicias, la resurrección de Jesucristo el primer día de la semana. Entonces, bueno, en el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, aquí vemos como había griegos también, ellos están en la sinagoga. De alguna manera, habían griegos piadosos y mujeres nobles que también creyeron la predicación de Pablo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también ha venido acá. Entonces, quiero resaltar acá cómo efectivamente la misma palabra de Dios está comprobando que Pablo y los apóstoles estaban predicando en ese mundo, en esa tierra conocida, en ese mundo habitado, predicando la palabra de Dios, para que antes de que viniera el juicio de Deuteronomio 32, ¿verdad? Donde se había anunciado lo que iba a pasar con el pueblo al desechar el pueblo al Señor, yéndose a la idolatría, etcétera, etcétera. Las amenazas o las maldiciones que iban a venir sobre el pueblo, en el cual el Señor de alguna manera les estaba dando 40 años
de misericordia, de gracia, para que todos esos judíos y todos esos gentiles de ese mundo conocido llegaran a salvación. Porque había salvación para un remanente, no para todos. Entonces, vamos por el verso 7 del capítulo 17 de los Hechos, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, aquí vemos cómo ellos estaban anunciando que hay un rey, que ciertamente está sentado a la derecha del Padre y está reinando. Jesucristo reina. Entonces, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, aquí sí había sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, eran humildes, más humildes. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto debe ser el ejemplo de todo creyente. Cuando una persona te comparta la palabra de Dios, procura tener papel y lápiz para anotar y luego poder ir a las escrituras, como hacían los de Berea, y escudriñar y ver si lo que te están predicando es bíblico, si lo que te están predicando es la verdad. Porque no podemos decirle amén a todo lo que escuchamos. Porque a lo largo de los siglos, yo hoy escuchaba la historia de la iglesia, estaba escuchando Clemente, y en los audiolibros, se los recomiendo, porque es una manera, yo trabajo y me voy alimentando ya sea de la palabra de Dios o de algún libro que me transporte a la historia, a lo que me llene más de lo que pasaba en los primeros siglos. Y yo veo como desde el principio, empezando por la secta de los judaizantes, se levantaban tantas herejías a lo largo de todos esos siglos. Y tenían la palabra ahí reciente, vivita. Los apóstoles acababan de partir y no habían partido muy bien los apóstoles cuando ya se empezaban a levantar las herejías. Y por eso es tan importante que vayamos a la palabra de Dios para corroborar lo que nos están predicando. Entonces, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces ya están viendo la persecución, ¿no? Los judíos se vienen de Tesalónica hasta Berea a montarle cacería a Pablo y a Silas. Y alborotaban a los gentiles, a las multitudes, incluyendo los gentiles. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea. Entonces Pablo sale. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Entonces, mire, aquí está Berea en el mapa. Y aquí está Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces estamos en el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, entonces aquí, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero Silas y Timoteo estaban en Berea. Y Pablo en Atenas. Y dice, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces Pablo
le predicaba a los judíos en la sinagoga, normalmente los sábados, y al resto de las multitudes cada día, en sitios como el río que ya vimos en Filipo, en las afueras de la ciudad, en las plazas, en las calles, casa por casa. Entonces aquí estamos viendo como cada día a los que concurrían. Y algunos filósofos, porque acuérdense que estos son griegos, estos vienen de las filosofías griegas. Entonces algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estamos viendo los detalles de lo que Pablo predicaba. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, esto era un sitio público, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, estos eran bien chismosos. Estaban pendientes a ver qué pasaba, si pasaba un cometa, si había lo que sea. Entonces, yo coloqué acá una nota que dice, la visita a Atenas se data aproximadamente alrededor del año 50. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Y quiero que presten atención aquí a esta palabra, varones atenienses. ¿Se recuerdan que les había dicho en los estudios anteriores que vamos a ver cuando Pablo usa esta palabra de varones, no se está refiriendo solamente a hombres de sexo masculino, ¿verdad? Porque muchas veces también se usa hermanos o se usa hombres, la palabra hombres, y se está refiriendo a un público en general. Y aquí lo vamos a comprobar. Esta es una de las citas. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Acuérdense que aquí está Pablo ante el mundo pagano. Estos no son judíos. Él no está frente a los que están en la sinagoga o en un Sanedrín, nada de eso. Estos son paganos. Entonces dice, en todo veo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vos adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vamos a parar aquí. Ciertamente Pablo está hablando del Señor, de la creación, y está haciendo comparaciones. Acuérdense que ciertamente hay una sola raza en el mundo, y es la del ser humano. Todos tenemos sangre roja. Tenemos quizás ADN que incluya africanos, asiáticos, indios, nativos, pero hay una sola raza, un solo linaje de hombre, el ser humano. Y el Señor vino
y murió por todos, para que todos tengan oportunidad de salvación, pero sabemos que no todos vienen, escuchan, pero no vienen a la fe y no se arrepienten tampoco. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o de imaginación de hombres. Entonces, Pablo lo está diciendo acá. Tú no puedes hacer una imagen ni de plata, ni de oro, ni de bronce, porque a Dios no lo puedes encerrar en una imagen. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, Dios tiene un tiempo, tiene una paciencia para con el mundo. En aquel momento estaba afirmando Pablo que él había pasado por alto en otros tiempos la ignorancia de todas estas cosas. Pero ahora está mandando a todos los hombres, y eso era para ese momento, pero también hasta ahora, a que los hombres se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos, presta atención, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, aquí, en esta conclusión, en el final de este capítulo 17, estamos comprobando que cuando él se refería a varones, estaban incluidas las mujeres, porque de hecho no nos hemos salido de esta narración, no nos hemos salido de lo que está pasando en ese mismo acto donde él comienza esa narración con varones. Ahora aquí concluye que había una mujer llamada Damaris. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque por tu gran misericordia tú has dejado esta evidencia de la cual intencionalmente muchos ni siquiera mencionan para quitarle el mérito al ministerio de la mujer. En el día de hoy vamos a dejar la enseñanza hasta aquí. Les doy gracias por haberme acompañado hasta esta hora en este estudio. Les pido que no dejen de escuchar la siguiente enseñanza, en la cual voy a hablar del ministerio como lo instituye Pablo y los apóstoles. En dos enseñanzas anteriores vimos el ministerio, digamos, el liderazgo como Jesucristo lo constituyó, que no es para nada lo que terminó siendo. Y ahora vamos a ver cómo lo instituye sobre todo Pablo, porque no he podido hablar no he podido hablar sobre Jacobo, quien lo mencionan los historiadores o los padres de la iglesia como el primer obispo de Jerusalén. No he podido hablar de eso, pero ciertamente el Señor no constituyó a ninguno de sus apóstoles por encima de los demás, y eso lo enseñé en el liderazgo que Jesucristo constituyó o enseñó. Estas dos enseñanzas anteriores, yo los invito, les voy a dejar el link por acá se llama el Ministerio de la Mujer. Allí hay una serie de enseñanzas que no solamente son mías, también de otros pastores, donde explican y apoyan y validan el ministerio de la mujer a la par de los hombres como anciana dentro de un cuerpo que somos todos hombres y mujeres, el cuerpo de Cristo. Le voy a dejar también por acá otro link a mis composiciones musicales, porque soy compositora y adoradora, cantautora, y para la gloria del Señor quiero compartirles también el link a esas adoraciones para que ustedes puedan también escucharlas y compartirlas, y espero en el Señor que sean grandemente ministrados. Entonces,
Entonces, bueno, hasta la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a comenzar Hechos 18. Dios les bendiga.